Hoy es 23, ¿no? Hoy es 23, 23 sí. de mayo, bueno, Día Mundial del Melanoma. Es uno de los tipos de cáncer de piel más peligrosos y su incidencia está en aumento en Latinoamérica. La detección temprana brinda un pronóstico favorable a los tratamientos, por lo que los expertos remarcan la importancia de los chequeos médicos regulares, algo que siempre, remarcamos, ¿no? Vamos a hablar con la oncóloga Janina Fluger, que matrícula nacional 120.531, es jefa del servicio del melanoma y sarcoma del Instituto Alexander Fleming. Doctora, buenas tardes, bienvenida a Duplex, aquí Franco Alvarini y Natalia Marinelli, ¿cómo va? Buenas tardes, ¿cómo les va? Muy bien por acá. Muy bien, bueno, qué placer tocar estos temas y que, a ver, la gente a veces no toma conciencia, ¿no? Que aparecen algunas manchitas o algunos lunares o algunas cosas en el cuerpo y no se le presta demasiada atención hasta que alguien te dice que te lo ve, ¿no? O en la playa o en la época de verano que tenemos la piel más descubierta, lamentablemente alguien te dice, ¿por qué no te haces ver esto que no está muy bien? Es algo así, ¿no? Lo que pasa, ¿nos puede contar un poquito de qué se trata todo esto del melanoma y demás? Sí, tal cual. La realidad es que a veces es el propio paciente el que se lo ve, Claro. pero a veces es el familiar, ¿no? El que le ve en la espalda una lesión de color más oscura, que cambió de alguna característica, que se hizo sobrelevada, que el color no nos gusta tanto, y ante esa situación uno piensa en que el paciente puede tener alguna lesión maligna y es ahí donde acuden al dermatólogo, que es generalmente el primero en ver a estos pacientes. Exactamente. Cuando vamos al dermatólogo, la verdad que mucha gente le tiene cierto temor, pero no se toman las precauciones necesarias ante estas cosas, ¿no? Como tomar una vez al año y decir, voy al dermatólogo para que me revise exhaustivamente. Me parece que es como que queda siempre en el final de la libreta de lo pendiente o de lo que tenemos que hacer. Sí, ¿no? Algo tan fácil de ir al dermatólogo, solamente sacar el turno, que lo revisen, que se fijen cuáles son las lesiones que tiene. A veces puede ser una lesión de un melanoma o no. Por ejemplo, los carcinomas vasocelulares, los epidermoides son mucho más frecuentes y tienen que ver todos con los mismos factores de riesgo, la exposición solar, el envejecimiento de la piel. Y entonces el actuar en forma precoz es muy importante. Más allá de que seguramente ese mismo dermatólogo nos puede hacer un diagnóstico de esta lesión, también nos puede dar pautas para intentar tener un mayor cuidado de la piel y prevenir estas lesiones. ¿Cómo se generan? Generalmente son las lesiones, la lesión precursora es una célula melánica común, la que nos da el color del pigmento de la piel, que por alguna noxa o por algún factor externo muta. Por ejemplo, la radiación ultravioleta hace que cuando la célula se multiplique con un daño y entonces hace una célula hija que es defectuosa y ahí empiezan a aparecer las células tumorales. Y es la propia célula dañada por el sol muchas veces. Esto se hace una biopsia en el caso de que lo veamos medio raro, que vamos al dermatólogo, por supuesto, se saca una muestra y se analiza. Puede venir el paciente con dos instancias. Uno, si el dermatólogo a veces tiene un poco de dudas, puede hacer en el mismo consultorio una biopsia por punch, le decimos nosotros, como una lesión de sacabocado. Si no tiene mucha duda, en línea general ya lo manda directamente al cirujano, puede ser un cirujano plástico o un cirujano general, que hace la resección completa con un cierto margen. Y después tendremos que ver, confirmarse el diagnóstico de melanoma, si ese margen es el suficiente o no, o quirúrgicamente hay que estudiar los ganglios regionales o alguna otra cosa más. En nuestro país, bueno, sabemos que hay estadísticas y demás de distintos tipos de cáncer, pero en el caso del melanoma, ¿cómo estamos situados? Porque a veces hay lugares en el mundo que se dan más para un tipo de cáncer o por otro, no sé si tiene que ver con la radiación, en este caso solar o demás. ¿Cómo estamos en Argentina? Tenemos pocos datos estadísticos de nuestro país. Latinoamérica, en sus estadísticas que tiene por el Globocan, tiene al melanoma situado dentro de los 20 tumores más frecuentes, estaría cercano al número 19. No sabemos si estas estadísticas son tan reales o hay un subreporte de lo que son la patología en sí, donde sabemos que en otras instancias del mundo, hoy por hoy el melanoma está como 10º lugar, pero se va a posicionar dentro de los 5 o el sexto lugar más frecuente para la próxima década aproximadamente. Desde el momento que se detecta, a ver si se detecta a tiempo o no, ¿cuánto tiempo hay, digamos, hasta que se expanda? Eso no lo podemos decir. Se sabe que es un tumor bastante agresivo en línea general, que es por eso es que es importante que al tener el diagnóstico
la resección de la lesión, si es una lesión localizada, se haga lo más rápido posible. Pero en general no te da tiempo, digamos. En general no te da tiempo, no es como un carcinoma epidermoide o un vaso celular de la piel, donde uno puede hacer la resección quizás a los 4 meses, a los 6 meses, si es que tiene alguna situación por la que no lo puede hacer cuanto antes, ¿no? El melanoma no, la recomendación es que, hecho el diagnóstico, se haga la resección de la lesión lo antes posible. Ahora, ¿qué es lo que llama la atención en cuanto a estas lesiones que hablábamos recién de la piel con respecto, no sé, a lunares? No tengo mucho el léxico que utilizan ustedes, pero ¿cómo darnos cuenta? ¿Qué es un melanoma? El melanoma de piel habitualmente es una lesión pigmentada, así como un lunar, una mancha oscura, puede estar entre los tonos marrones, negros, grisáceos, que es irregular en su borde, que a veces sangra, que a veces sale como un bulto en el medio porque se hace sobrelevado, a veces pica, ¿sí? Es eso, un lunar preexistente que cambia alguna característica, o un lunar que se formó de la nada mismo, pero que tiene alguna característica fea que a uno le llama la atención. Exactamente. ¿Es indistinto si son el tamaño, digo, más grande, más chicos, medianos? ¿Eso varía o no tiene nada que ver? El melanoma no es tanto cuánto mide en extensión radial, le llamamos, en su superficie. El problema del melanoma es cuando empieza a crecer en profundidad. Okay. Y eso se mide el Clark o el Breslow, que son cosas que lo informan los patólogos, porque cuanto más profundo es, hay más probabilidad de que las terminales vasculares y nerviosas se vean afectadas y por ahí se filtra alguna célula que viaje por el torrente sanguíneo o nervioso y haga una lesión secundaria o una metástasis en alguna parte del cuerpo. Claro, la gente por ahí está desinformada. Qué bueno que estamos hablando de esto, porque a veces hay lesiones y a la gente le parece como que el órgano más grande del cuerpo es la piel y es una pequita o es algo ahí y bueno, va a quedar ahí o puede crecer, pero es la piel, no importa tanto. La gente no toma la dimensión de lo que puede suceder. O muchos te dicen, ya la tengo de nacimiento, si estuvo ahí de que nació ya está, ¿no? Sí, cambió un poco, crecí, claro. Pero bueno, todas estas son oportunidades que uno tiene, ¿no? La verdad es que, vuelvo a repetir, el dermatólogo es la puerta de entrada para esta patología y es algo muy sencillo poder hacer una consulta inicialmente anual. El del mismo dermatólogo después nos va a decir, no, la verdad es que tienes muchos lunares, tenés estas manchas que quiero controlarlas un poco más de cerca y además darnos estas pautas de cómo cuidarnos la piel de los rayos ultravioleta, del sol, que en realidad esa es la principal noxa para formar un tumor. Claro. O sea, usar siempre protector solar. Protector solar, hasta en el invierno. Claro. Claro. Sí, cuando uno se expone es real eso. Hay una regla que siempre hablamos y cuando llega el verano es como que empezamos a llamar la atención con estas cosas y el protector y la verdad que lo tenemos que tener en cuenta durante todo el año. Esta regla del ABCDE. Tal cual. Esto que les contaba un poquito, que no les di las letras, pero el A es de asimetría, el B es de ver los bordes, el C es del color, el D es del diámetro y el E es la evolución, que haya cambiado en el tiempo esa lesión. Claro, a medida que una persona va entrando más en la adultez, se va haciendo más grande, empiezan a aparecer manchas que son típicas. Algunos te dicen, bueno, son, una vez haciendo una nota, un dermatólogo me dijo, son las marcas del alma, y yo me quedé sorprendida, entonces le digo, ¿del alma? Como diciendo, ay, qué romántico. Me dice, sí, del almanaque. Claro. Y ahí casi dije, bueno, lo está tomando un poco con humor, pero es cierto que a medida que uno avanza en años, empieza a notar más pecas, más marcas, más manchas. Esto es natural, ¿no? Eso es natural en línea general y la mayoría de los tumores de piel, en este caso específico del melanoma, la edad promedio para desarrollar un melanoma en la población general ronda entre los 55 y los 60 años. Pero sin embargo no es patognomónico solamente de esta edad o de la edad mayor todavía, sino que podemos tener melanoma en una edad mucho más temprana. Hay una cierta latencia desde el daño que produce el sol en este nevo o en este lunar, que son aproximadamente 20 años. Es decir, que el melanoma que desarrollemos hoy no tiene que ver con el sol que tomamos este verano, tiene que ver con el daño que se provocaron en las últimas décadas. Bueno, justo iba a preguntar, digo, cama solar, depilación láser, ¿eso de algo influye o nada que ver? En línea general la depilación láser no, la cama solar ya hace tiempo que sabemos que la radiación UV que genera es dañina para el cuerpo, hay muchas alertas con respecto a esto, por suerte cada vez están más en desuso, sin embargo todavía hay, no están prohibidas,
solamente hay alertas, y ahora aparecen alertas con algo que lo tenemos instaurado en nuestra vida habitual, y las mujeres más que nada, que es el tema de hacerse las uñas con gel. Claro, el semipermanente, claro, ese esmaltado. Que las cámaras... Claro, a ver, ¿cómo es? Porque lo leíamos ayer y gracias a Dios que lo tenemos. ¿Cómo es esa historia? Es que uno, para poder activar ese gel especial, tiene que poner las manos en una cámara, que lo que emiten son radiaciones UV, la misma radiación, la misma onda que tiene la cama solar. Entonces, y uno tiene que poner la mano ahí entre 3 a 5 veces aproximadamente mientras haces el proceso. Ya hay datos en una revista muy importante que es Nature, con respecto al daño que hace esa onda ultravioleta a nivel de las células de la piel, y el daño que podría provocar obviamente es algo, no sé si experimental, pero muy incipiente los datos que tenemos, que no lo vemos todavía en datos de la población, pero algún reporte también hay, ¿no? Con respecto a casos en la vida diaria. Obviamente la casuística nos falta para más adelante, pero tenemos que tenerlo en consideración y intentar evitarlo. Claro. Porque se ha puesto tan de moda, nos pasa muchas veces. Ahora, hablando... Aparte se venden libres, ¿no? Sí, claro, pero cualquier persona que hace uñas nunca había pensado en el problema que podría traer aparejado todo esto, ¿no? Al margen de que las mujeres nos hacemos a veces y sentimos cómo se nos queman los dedos. No sé si la doctora se lo habrá hecho alguna vez, pero a mí por lo menos me da sensación de que donde está el esmalte me da un calor tremendo, como que quema, ¿no? Yo me lo he hecho y me lo he hecho con bastante frecuencia en algún momento. Lo que hoy recomendamos es que no es una mala palabra hacerlo, pero eventualmente utilizarlo para situaciones especiales donde nos tenemos que poner más lindas, claro, ¿no? Tenemos una fiesta, un evento. Una fiesta, una vacación, sí. Entonces, situaciones esporádicas en la vida de uno. Claro, no tomarlo. Abusar, sí. Ahora, con respecto a la toma de sol y tanta recomendación de la pantalla o de los protectores con 50, yo tengo la piel muy, muy blanca, a mí me cuesta tomar color, en realidad paso por el proceso de enrojecimiento y dolor. Palito y de la selva, Nati, sí, no puedo. La verdad es que, yo tampoco. que no puedo. Pero, por otro lado, tenemos la recomendación y cada vez en cuanto a la pandemia empezamos a escuchar cada vez más lo de la vitamina D y la exposición al sol y que si las manos, que si la palma, que si cómo nos ponemos. Siempre hay cosas como que no termina la balanza de estar muy equilibrada. Lo que pasa que para activar la vitamina D, la exposición que necesitamos son solamente 10 minutos, una vez por día, y puede ser en un horario más saludable, es decir, que puede ser que si es verano, lo tomemos ese sol a las 9 de la mañana o a las 5 de la tarde. El sol que para hacer una mayor protección de la piel desde el punto de vista tumoral necesitamos evitar es el sol entre las 11 y las 16 horas. Entonces, podemos hacer un equilibrio entre ambas cosas, pero tenemos que poder organizarnos un poco mejor. Exactamente. Bueno, en un día, obviamente para tomar conciencia de estas cosas, en el Día Mundial del Melanoma, estuvimos hablando con la doctora. Le voy a agradecer, por supuesto, estos minutos. La debemos haber sacado de su actividad, pero nos vino bárbaro. Fue como la lección. Sí, no sé si pronuncié bien el apellido. No, está perfecto. Muy bien. Bien. ¿Qué origen es? Alemán. Muy bien. Excelente. Doctora, muchísimas gracias por el tiempo. Gracias a ustedes por haberme permitido este espacio. Hasta luego. Por favor, hasta ahí entonces la palabra de la oncóloga Yanina Pfluger, matrícula nacional 120.531, es jefa del servicio de melanoma y sarcoma del Instituto Alexander Fleming. Bueno, hablando un poco sobre este día, ¿no? 23 de mayo, Día Mundial del Melanoma. Además, cada vez que pasemos frente a un espejo, cuando nos bañamos o cuando estamos vistiéndonos, si algo nos llama la atención o si estamos en pareja, esa cosa de... O sea, además del amor. ¿Qué tenés acá? A ver qué tenés, hacete ver, al margen de encender una alarma, ¿no? Y que nadie quiere encontrarse con nada en el cuerpo, por supuesto, claro que no. Pero a veces hay cuestiones que el otro ve y dice, uy, mira, esto no lo tenías hace un mes o el año pasado, ha cambiado, está un poco... Bueno, no lleguemos por ahí a eso. No está de más. Claro, no está de más.